Bien, vamos al tema número 3, ser, hacer, tener. Esa es la ruta de la efectividad. La efectividad tiene su origen en el ser y no en el parecer. Aunque suene un poquito así medio redundante, cuando funcionamos y le apostamos al parecer, de pronto parece que funciona, pero siempre tarde o temprano llega el momento de la realidad. La realidad no se encuentra y prácticamente nos muestra lo fallido que es apostarle al parecer. Y con esto no estoy diciendo que esté mal que hagamos una inversión en el parecer. Por supuesto que es importante, por supuesto que la imagen juega un papel. Me refiero tanto a la imagen individual, la imagen personal, como también la imagen institucional o la imagen organizacional, ¿de acuerdo? Pero por favor grábense muy bien esto: la efectividad tiene su origen ¿en dónde, Iris? Te me fuiste. En el ser. La efectividad tiene su origen, ¿decían? En el ser, no en el parecer. Ahorita en un momento más lo van a entender mejor. La autenticidad del ser tiene que ver con la transición de paradigmas, reconfiguración de valores, nuestra madurez psicológica, que anticipándome un poquito al siguiente evento, al siguiente curso, la temática del siguiente curso, diré que la auténtica madurez psicológica está en nuestro adulto psicológico, ni en el padre crítico, ni en el padre protector, ni en el niño rebelde, ni en el niño sumiso, sino en nuestro adulto psicológico. Tiene que ver, la autenticidad del ser tiene que ver también con trascender nuestros condicionamientos, como el caso de Nick Boyashi y como el caso de muchos otros más. Trascender nuestros condicionamientos para convertirnos en un ser, Fernanda, en un ser incondicionado, en un ser incondicionado, en un hombre incondicionado, en una mujer incondicionada. ¿Quién es el hombre incondicionado, la mujer incondicionada, Guadalupe? ¿Cómo es el hombre incondicionado? Es aquel que, ¿de ella? Sigue siendo hombre a pesar de las circunstancias. Sí, sigue conservando su esencia, la esencia de su ser, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier condición, ¿verdad? Y a lo mejor no es que siga siendo, pero por lo menos llega el momento, como el caso de Nick, en el personaje de Will, el video que vimos, en que tal vez se perdió por un tiempo, pero llega el momento en que activa su conciencia y ejerce su libertad para recuperar su esencia, la autenticidad de su ser, y volver a esa situación de hombre incondicionado, aquel que sobrepasa, aquel que supera, aquel que trasciende sus condiciones, cualesquiera que sean y del tamaño que sean y de la índole que sea, porque pueden ser biológicas, psicológicas y sociales o sociológicas, ¿verdad? Muy bien, el saber ser en la dimensión personal tiene que ver con mi conciencia moral, no nada más mi autoconciencia para darme cuenta, sino también mi conciencia moral, esa que me dicta, esa que me señala lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que es honesto y lo que es deshonesto, etc. Entonces, el saber ser en la dimensión personal tiene que ver con mi conciencia moral. Observen esto: mi reputación
está basada en la percepción que los demás tienen de mí. Pero es mi conciencia moral, lo que dicta mi auténtica realidad. Porque puedo funcionar o jugar o participar con mi parecer. Parece que soy una persona, una chulada, como se dice ahí de forma, sarcástica, finísima persona. Sí, pero eso de ella es mi parecer, ¿verdad? Y a lo mejor muchos o todos los que me conocen tienen una percepción positiva de mi persona. Pero, ¿cómo estoy planteando? Es mi conciencia moral lo que dicta mi auténtica realidad. No lo que parezco, sino lo que verdaderamente soy. Ya si no le hago caso, si no le presto oído a mi conciencia moral, pues la verdad es que sí estoy bastante perdido, ¿no? La verdad es que sí estoy bastante, no quiero usar otra palabra, mejor lo dejamos en bastante perdido, ¿sí? No se trata de que seamos perfectos, porque el ser humano no es perfecto, pero sí hay que aclarar, no somos perfectos, pero sí perfectibles. ¿Qué significa eso, Víctor? Que podemos cambiar. Que podemos y que debemos estarnos perfeccionando, es decir, mantenernos en el proceso de perfección. No vamos a llegar a ser perfectos, pero sí tenemos que seguir la ruta cada vez un poco más, un poco mejor. Como recién me decía el actual entrenador de la selección juvenil de béisbol del estado de Veracruz, o sea, se trata de que el chico que es mediano, convertirlo en bueno, y el que es bueno, convertirlo en mejor, y el que es mejor, convertirlo en excelente. Y entonces yo le agrego, y al que es excelente, convertirlo en extraordinario. Y la ruta sigue. Superior. Sí, ¿verdad? Entonces, no somos perfectos, pero sí perfectibles, ¿de acuerdo? No se trata entonces de que seamos perfectos, intachables e impecables. Se trata de que estemos satisfechos y seamos honestos. ¿Con quién? Sí, con los demás, pero para poder ser honestos con los demás, primero tengo que ser honesto ¿con quién? Conmigo mismo, definitivamente. El saber ser en la dimensión personal tiene que ver con un autoanálisis de mis paradigmas y creencias, que es de donde se originan mis actitudes. Sí, es fácil decir, y todos los días yo veo en las redes, no es que esté mal, pero todos los días en redes sociales se dice, vamos a iniciar la semana con toda la actitud, inicio de mes con toda la actitud positiva. Sí, está bien, perfectamente bien, pero necesitamos ser conscientes de que nuestras actitudes derivan directamente de nuestros paradigmas. Si no cambian mis paradigmas, si mis paradigmas andan mal, necesito cambiarlos. Yo a veces digo, rompe tu paradigma o tu paradigma te romperá a ti. Entonces necesito, ¿verdad? Un autoanálisis de mis paradigmas y creencias, porque es de donde se originan mis actitudes. Autoanálisis de mis hábitos. Estoy funcionando con hábitos de efectividad, o tal vez es lo contrario. Tal vez sí tengo el propósito de efectividad, sí tengo el sentido de efectividad aquí en mi mente, pero probablemente mis hábitos están saboteando la efectividad en mi desempeño. Entonces sí, es bien importante que autoanalicemos nuestros hábitos.
¿Cómo están? Yo he visto casos en los que la persona siempre llega tarde. Y entonces un día se propone, no, mañana sí voy a llegar tempranito. Y me voy a parar más temprano. Y se para una hora antes de lo cotidiano. Pues aún así llega tarde. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está incidiendo allí? ¿La fuerza del qué? La fuerza del hábito, ¿verdad? La fuerza del hábito. Tengo que también autoanalizar mi autoestima y autoconcepto, porque también ahí es donde a veces hay problemas. Y muchas personas viven un autoengaño, porque están enfocados en el parecer y no en el ser. Y entonces dicen, no, yo no tengo problemas de autoestima. No, yo la autoestima me gusta, no, hombre. Mi autoestima se desborda. Pero es que a veces nos confundimos, no hay que confundir autoestima con ego. No es lo mismo. Y a veces creo que tengo una autoestima gigantesca, cuando es exactamente al revés. Hace rato mencionábamos el refrán, ¿verdad? Que dice, dime de qué presumes, y te diré de qué careces. A lo mejor digo que tengo una autoestima gigantesca porque me baso en mi apariencia, porque traigo el mejor auto. Yo he visto muchos casos, no sé ustedes. Hay personas que confunden. La autoestima no tiene que ver con el tener. Qué bueno que podamos tener, que tú puedas tener lo mejor de la vida, el mejor auto, la mejor casa, el mejor sueldo, etcétera, lo mejor de lo mejor. Sí, pero no es eso lo que determina tu autoestima. La autoestima no tiene que ver con el tener, sino con el ser. La autoestima es el reconocimiento sincero de nuestro valor intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Estoy hablando de un valor intrínseco. Isabel, ¿qué significa intrínseco? A diferencia de extrínseco. Extrínseco es el automóvil que manejo, un BMW del año 2024. Eso es extrínseco, pero eso no, ahí no está mi autoestima. Es un valor intrínseco que está dentro, es inherente a mi ser, a mi persona. Entonces, qué bueno que puedas comprarte unos tenis de 5,000 pesos. Pero los tenis, aunque valgan más de 5, 7,000 o 10,000, no determinan tu autoestima. ¿De acuerdo? La autoestima es el reconocimiento sincero de nuestro valor intrínseco. Como el ejemplo que puse hace rato, que les dije que yo inventé, de Rockefeller y Gandhi, ¿se acuerdan? ¿Será que Rockefeller tendría, en ese ejemplo inventado que yo les planteé, será que Rockefeller tendrá una autoestima mucho mayor que la de Gandhi? ¿Será? ¿Será que Rockefeller, por un traje, entre traje, corbata, camisa, zapatos, calcetines, a lo mejor $10,000? Y Gandhi, ¿cuánto costará su taparrabos? ¿Será que en esa perspectiva Rockefeller tiene una mucho mayor autoestima que la de Gandhi? ¿Qué creen? ¿Los estoy confundiendo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque la autoestima no depende de factores externos. Pero desde su perspectiva, sí. ¿En la perspectiva de quién? De él. De Rockefeller, sí. Para Por eso, él no. sí, para él sí, pero para ustedes, yo les estoy preguntando a ustedes. Ustedes vean el panorama. ¿Creen que en esa perspectiva Rockefeller tendrá una auténtica mayor autoestima que la de Gandhi? No, por supuesto que no. Por eso dije, ¿no? Cada quien tiene su perspectiva. Pero finalmente, otra vez regresamos a ese planteamiento de la logoterapia. Algo con qué vivir y algo por lo que vivir. ¿Ok?
Entonces, autoestima y autoconcepto. Mi autoestima y autoconcepto, no lo que procuro proyectar ante los demás, sino lo que en mi fuero interno yo sinceramente creo que soy, lo que creo que valgo, lo que sé que soy capaz de lograr, evidentemente. No de lo que presumo, sino de lo que evidentemente soy capaz de lograr. Mi nivel de madurez psicológica, estoy pensando, sintiendo y actuando desde mi adulto psicológico, o yo sé que todavía es poquito lo que saben, es poquito el conocimiento que tienen al respecto en ese contexto. En el siguiente curso ya vamos a tener todo el panorama, pero ahorita con lo poco que hemos visto o referido del análisis transaccional, ¿estás funcionando desde tu adulto psicológico? ¿O estás funcionando mayormente, preponderantemente desde tu niño rebelde? ¿O preponderantemente desde tu niño sumiso? ¿O preponderantemente desde tu padre crítico? Fíjate bien, así no se habla, así no se platica. ¿Quién es ese? El padre crítico. Y acuérdense, es represivo, es autoritario, es normativo. No puedes tantito quererte salir de una norma, de una regla, porque el padre crítico inmediatamente te avienta el manazo, ¿no? Estoy hablando psicológicamente, no de manera literal. Bueno, obviamente sí hay quien lo hace. Y él puede llegar, hoy en día todavía, increíblemente, puede llegar a esos extremos. Porque todavía hay quienes tienen arraigado el paradigma, uno de los paradigmas de la educación. Ese paradigma tan arcaico que viene desde los aztecas y no sé si aún más atrás. Pero ese paradigma que dice que la letra con sangre entra. Entonces todavía hay padres de familia e increíblemente maestros de escuela que siguen creyendo que la letra con sangre entra. Y entonces si llegan pues lo seguimos viendo, ¿no? Hasta en los noticieros y las redes sociales. Ya menos, por supuesto, menos que antes. Ya le piensan porque están viendo las sanciones, ¿no? Las consecuencias jurídicas. Pero todavía yo escucho maestros que dicen, es que todo el problema social en la actualidad derivó de que nos quitaron a los maestros, nos quitaron la autoridad. Y yo digo, ¿quién les ha quitado la autoridad? Ajá, ya sé, es que te refieres a esa disque autoridad de ejercer violencia, de ejercer agresividad. Te refieres al paradigma de que la letra con sangre entra. Todavía. Ok, entonces, número 5, el saber ser en la dimensión organizacional, familia y empresa, porque las dos son organizaciones, ¿verdad? Las dos son organizaciones. El saber ser en la dimensión organizacional tiene que ver con cómo funciono en mis relaciones, tanto en mis relaciones familiares como en mis relaciones laborales. Y hablando de mis relaciones familiares, la relación más importante, la más delicada, la que más hay que cuidar, a la que más hay que dedicarle atención e inversión, ¿cuál es esa? Sí, ok, pero relación ya interpersonal, ¿cuál? ¿Con quién? Antes que los hijos. Ese es el error que cometemos. ¿Con la esposa? Claro, la relación de pareja. La relación de pareja. Primero, ella y yo, o él y tú, tenemos que funcionar bien. Sí, porque a veces decimos, ¿cómo diría yo?
de forma romántica, mis hijos, no, por mis hijos. Sí, está bien, pero primero la relación más delicada, la más compleja incluso, es la relación de pareja. Y es a la que menos le dedicamos. Ocurre con frecuencia, sobre todo, con respeto lo digo, en el caso de las mujeres, se vuelcan hacia los hijos. Muchos matrimonios se pierden o se vuelven disfuncionales porque la mujer abandona su rol de esposa, su rol de cónyuge, su rol de mujer, para convertirse enteramente al rol de mamá. Sus hijos son todo. Y se olvida que también tiene el rol de esposa. También puede ser al revés, pero en la mayoría de los casos es más bien la mujer. Y no digo que esté mal, pero lo que sí está mal es renunciar a un rol por entregarse por completo al otro. Los dos son importantes. Es bien importante, incluso para el beneficio de ese niño, que tu mujer, funciones perfectamente bien con tu esposo. Y viceversa. ¿De acuerdo? Bien, es todo un tema, claro. No es el caso. Tiene que ver el saber ser en la dimensión organizacional, también tiene que ver con mi estilo de ¿qué? Mi estilo de comunicación. Hace rato decía yo, es que yo así soy, yo así hablo. Y a veces se queda uno con ganas de decirle a esa persona, pues tienes que aprender a hablar, porque así no es. Es que yo digo las cosas como son. Eso es lo que tú crees. Que dices las cosas como son. Las dices como tú crees que son. Son para ti, ¿no? Así son para ti. Entonces, mi estilo de comunicación, soy asertivo. ¿Eres asertivo, asertiva? ¿Qué es asertividad? Asertividad es la capacidad. ¿La qué? La capacidad de decir lo que sentimos, pedir lo que queremos o necesitamos y expresar lo que no nos gusta o que consideramos que es incorrecto, que está mal, pero haciéndolo o diciéndolo de una forma adecuada y conveniente. Desde la perspectiva de esta definición, ¿cuál es la clave de la asertividad? Porque hay personas que dicen, no, yo digo las cosas como son, no, yo no tengo pelos en la lengua, no, yo lo que siento lo digo. Sí, está bien que lo digas, pero ¿dónde está la clave de la asertividad? La forma. Tienes que usar una forma adecuada y conveniente. Cuando hablábamos de proactividad, mentalidad proactiva, vimos la tercera directriz de la proactividad. ¿Cuál es la tercera directriz de la proactividad? ¿Cómo? Entonces aquí también, ¿verdad? ¿Cómo lo tienes que? Está bien que lo digas. El problema no está en que lo digas, porque tienes derecho y debes decirlo. El problema, ¿dónde está, Delia? En cómo lo estás diciendo. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde a veces viene el deterioro de las relaciones, todas las relaciones. Relación de pareja, relación de compañeros en el trabajo, relación de vecinos. Está bien que lo digas, lo que tienes que decir, lo que sientes, lo que quieres o necesitas, lo que consideras que está mal o incorrecto, está bien que lo digas. Ahí no es donde está el problema está en el cómo. ¿Ok? También tiene que ver el saber ser en la dimensión organizacional, familia y empresa, tiene que ver con mi nivel de empatía. ¿Qué es empatía? Sí, empatía es comprensión. Empatía es tratar de comprender al otro. ¿Por qué piensa así? ¿Por qué siente así? ¿Y por qué actúa así? Eso es empatía. Y para poder comprender al otro, se dice en logoterapia
hay que autotrascender. ¿Qué es autotrascender? Salir de mi yo. Salir. Y ponerme, dicen ustedes, ponerme en el lugar del otro o de la otra. Solamente así voy a poder comprender. Escuchar, tomar en cuenta. Escribió Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que un amigo le dijo: Stephen, no entiendo, no comprendo a mi hijo no me quiere escuchar. Y el doctor Covey dijo: perdón, te digo que no comprendo a mi hijo no me quiere escuchar. A ver, otra vez dímelo. Te digo que no comprendo a mi hijo no me quiere escuchar. Dijo Covey: pues dijera un amigo mío, todavía lo dices. Es que si tú quieres comprender a otra persona, eres tú el que tiene que escucharla a esa persona, no ella a ti. Pero ¿qué pasa entre los padres y los hijos? Pues el padre tiene, sobre todo el padre crítico, tiene el paradigma de que yo siempre tengo la razón. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo no. Bucay platica un cuentecillo muy interesante al respecto. Dice de Huguito, ¿no? Dice que un señor, su hijito, regresó un poco tarde de la escuela y le dijo: ¿por qué regresaste tarde? Dijo: es que me quedé consolando a Huguito, a mi amigo Huguito, porque Huguito se peleó con su papá. ¿Por qué se pelearon? Porque el papá le decía a Huguito que él siempre tiene la razón. Y Huguito dijo: ¿por qué? Y entonces le dijo: pues porque soy tu padre. Y entonces el papá de ese niño, que es el que le está platicando, dice: no, pues sí, tiene razón el papá de Huguito. Dice: ¿tú también crees eso? Digo: sí. ¿Y por qué crees que los padres siempre tienen la razón? Pues porque somos mayores, porque etcétera, hemos vivido más, entonces pues sabemos más. Y eso fue lo que le llamó la atención al niño. Dice: ok. Oye, papá, dice, ¿tú sabes quién inventó el teléfono? Dice: sí, claro, lo inventó Alexander Graham Bell. Ok. ¿Y por qué no lo inventó su papá? ¿Verdad? Y ahí se la dejó, ¿no? Pero el paradigma del padre crítico es ese, ¿no? Yo siempre tengo la razón. Y ahí es donde vienen precisamente los problemas. También tiene que ver con la calidad de la influencia que ejerzo en los demás. ¿Estoy ejerciendo una influencia positiva? ¿Estoy sumando? ¿Estoy aportando? ¿O estoy restando? ¿O destruyendo? Ejerciendo una influencia negativa. Y entonces vean, aquí concluimos, aquí rematamos esta línea que llevamos. ¿Cómo dice Isabel? ¿Fuerte? Algunas personas causan felicidad a donde van, otras cuando se van. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Oscar Wilde, ¿verdad? ¿Y es cierto eso? Sí. Así que entonces tengo que autoanalizarme, autoevaluarme de cuáles soy, de qué calidad o cualidad es la influencia que yo ejerzo en los demás. La gente se pone contenta cuando yo llego o cuando yo me voy. Hay que autoanalizarse, ¿verdad? Ya sé que el niño rebelde, si hubiere aquí el día de hoy algún niño rebelde, pues va a decir: me vale, está bien. Yo digo: está bien, perfectamente bien. Como me dijo mi amigo: no me quieras cambiar. Yo dije: no, por supuesto que no. Yo no quiero que cambies, estás cambiado, nada más que no te has dado cuenta. Lo que quiero es que regreses. Lo que te sugiero es que regreses a tu esencia, que regreses a tu normalidad, porque ahí sí se puede. Acá en lo externo no, porque estamos viviendo la nueva normalidad, ¿verdad? Ya no vamos a regresar a la anterior, ya eso ya pasó, ya quedó atrás.
¿Cuánto ha cambiado la normalidad? ¿Cuánto? No voy a hablar de ello porque no me quiero meter en problemas, pero la verdad es que sí, cambió muchísimo. Lo que antes decíamos, esto es lo normal. Y no me estoy refiriendo a la nueva normalidad por el COVID, por la pandemia, no, desde antes de la pandemia ya estábamos en una diferente normalidad. ¿Ok? Bien. El saber ser en la dimensión organizacional es el tema número 5. Vamos al tema número 6.